El silencio a veces grita más fuerte que cualquier ruido. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente detrás de las colinas y el aire comenzaba a enfriarse, James sintió un presentimiento extraño, como si algo invisible se hubiera salido de su lugar. No era miedo todavía, solo una inquietud leve parecida a la que cualquiera siente en la vida cotidiana cuando cree haber olvidado cerrar una puerta, o cuando el corazón presiente que algo no encaja. Y tú, Jeb, caminaba a su lado con el ceño ligeramente fruncido. Habían pasado el día ocupados creyendo que ni estaba a salvo, acompañada, protegida por el cariño familiar. Cada uno pensaba que el otro se encargaba de la niña. Esa suposición tan común y humana era precisamente la raíz de todo. Porque en la vida diaria muchas veces damos por hecho lo más importante. ¿Ni ya habrá comido?, preguntó Jeff en voz baja, más para sí misma que para James. James no respondió de inmediato. Miró su teléfono, revisó las llamadas perdidas y su pecho se apretó cuando notó el vacío. No había mensajes nuevos, no había confirmaciones, solo ese silencio incómodo que comenzaba a volverse pesado cuando por fin recibieron la noticia. Ni estaba sola en casa. El mundo pareció detenerse por un segundo. Jeff sintió como la sangre le abandonaba el rostro. James apretó el volante con fuerza, como si así pudiera recuperar el control de una situación que se les había escapado de las manos. «Sola», repitió Jeff con la voz temblorosa. «¿Cómo que sola?». Los pensamientos comenzaron a atropellarse unos a otros. Puertas abiertas, peligros invisibles, el miedo más primitivo de cualquier padre. La palabra desaparecida cruzó sus mentes como un relámpago, y con ella llegó el pánico. El trayecto de regreso se hizo eterno. Cada minuto pesaba como una hora. Cada curva parecía una prueba. James aceleró sin decir palabra en su interior. La culpa comenzaba a crecer silenciosa pero firme. ¿Cómo habían fallado en algo tan básico? Jeff, con las manos entrelazadas, rezaba en silencio, recordando cuántas veces en la vida había escuchado historias similares, pensando siempre que esas cosas solo les ocurrían a otros. La casa apareció finalmente ante ellos, quieta, aparentemente normal, demasiado normal para el torbellino que llevaban dentro. James bajó del coche de un salto. Jeff lo siguió con el corazón golpeándole el pecho. Y justo cuando el miedo estaba a punto de romperlos por completo, la puerta se abrió. Pero lo que vieron dentro no era lo que ninguno de los dos había imaginado. El destino, una vez más, estaba a punto de sorprenderlos. La puerta se abrió con un leve crujido, y en ese instante, el miedo que James y Tudiep habían llevado en el pecho durante todo el camino chocó de frente con una escena inesperadamente tranquila. No hubo gritos ni llanto, ni el caos que habían imaginado una y otra vez. En cambio, el aroma suave de comida caliente llenaba el aire como un recuerdo cotidiano que invitaba a respirar hondo. En el centro de la habitación, ni estaba sentada sobre una pequeña alfombra, con las piernas cruzadas y las mejillas sonrojadas. Reía con esa risa limpia que solo tienen los niños cuando se sienten seguros frente a ella. Inclinado con torpeza, pero con una paciencia sorprendente, estaba el señor Juan. En una mano sostenía un cuenco, en la otra una cuchara, y cada movimiento suyo parecía medido, como si temiera romper algo frágil e invisible. «Una cucharada más despacio», murmuraba él con una voz que James apenas reconoció. Jeff se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo esta vez, sino de una emoción confusa, profunda, que mezclaba alivio, vergüenza y gratitud. James sintió como su corazón, que hasta hace un momento corría desbocado, comenzaba a encontrar un ritmo más humano. El señor Juan levantó la vista por un segundo. Sus miradas se cruzaron. No hubo reproches ni explicaciones apresuradas, solo un silencio denso cargado de todo lo que nunca se había dicho entre
Ellos en ese silencio cabían los errores del pasado, las distancias emocionales y también una oportunidad tímida de reconciliación. Llegaron tarde, dijo finalmente el señor Juan con una sonrisa leve. La niña tenía hambre. G corrió hacia Jeff, aferrándose a su cintura como si quisiera asegurarse de que esta vez no desaparecería. Jeff la abrazó con fuerza, prometiéndose en silencio no volver a confiar el cuidado de su hija a simples suposiciones. James se acercó despacio, observando a su padre con otros ojos. Por primera vez, no lo vio como una figura rígida e inaccesible, sino como un hombre mayor, torpe pero sincero en su intento de proteger la vida, pensó James. Es así de irónica. A veces nos asusta para enseñarnos, a veces nos sacude para recordarnos lo esencial en medio de un malentendido. Había nacido un gesto silencioso de responsabilidad y cariño, mientras el sol terminaba de esconderse tras la ventana. Jeff comprendió que el verdadero peligro no había sido la soledad de G, sino la falta de comunicación entre adultos que creían tenerlo todo bajo control. Y allí, en esa cocina sencilla, con una niña saciada y un anciano cansado, algo empezó a cambiar. No fue una reconciliación total, no fue un perdón pronunciado en voz alta, pero fue el primer puente construido con actos pequeños, cotidianos y profundamente humanos. La noche cayó lentamente, como si también quisiera observar en silencio lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa modesta. Afuera, el viento movía suavemente las hojas, y adentro el tiempo parecía haberse detenido en un instante frágil, lleno de preguntas que nadie se atrevía aún a formular en voz alta. James fue el primero en romper el silencio. No lo hizo con palabras duras ni con reproches, sino con una respiración profunda, casi temblorosa, como quien se prepara para cruzar un puente inestable. Gracias por quedarte con... Ni dijo finalmente mirando a su padre. El señor Juan bajó la mirada. Sus manos, acostumbradas a la firmeza, jugueteaban ahora con el borde del cuenco vacío. En sus ojos se reflejaba un cansancio antiguo, el cansancio de alguien que ha pasado la vida creyendo que ser fuerte significaba callar. No podía dejarla sola. Respondió: la vi sentada aquí tan pequeña. Me recordó a ti cuando eras niño. Esa frase golpeó a James con más fuerza que cualquier discusión pasada. Recordó tardes largas en las que esperaba a su padre, cenas silenciosas, gestos de afecto que nunca llegaron a expresarse del todo. Comprendió con una claridad dolorosa que muchas heridas no nacen del odio, sino de la incapacidad de decir lo que sentimos. Dieppe observaba la escena en silencio en su corazón. El miedo inicial se transformaba poco a poco en una reflexión más profunda. Pensó en cuántas veces en la vida diaria los adultos creen tener el control mientras los niños solo esperan una mirada, una palabra, una presencia. Se acercó al señor Juan y habló con una suavidad firme. Gracias, tío. Hoy cuidó de lo más importante que tengo. El hombre asintió visiblemente conmovido. No era fácil para él aceptar esas palabras, pero las recibió como quien recibe una segunda oportunidad, sin saber muy bien qué hacer con ella, ni ajena a las tensiones invisibles. Volvió a sentarse en el suelo y empezó a jugar su risa. Llenó el espacio ligera, casi musical. Esa risa actuó como un bálsamo, recordándoles a todos que la vida no siempre exige grandes discursos, sino decisiones simples tomadas a tiempo. James miró a Dieppe. En ese cruce de miradas había cansancio, pero también complicidad. Supieron que a partir de ese día tendrían que aprender a comunicarse mejor, a no dar nada por hecho, a proteger no solo a Ñi, sino también el delicado equilibrio de su familia. La noche avanzó, y con ella llegó una certeza silenciosa. Aquel susto no había sido en vano. Había revelado verdades ocultas, había suavizado corazones rígidos, y había sembrado una pregunta inevitable en todos ellos. ¿Y si en medio del miedo la vida nos estuviera enseñando a cuidar mejor de quienes amamos?
La respuesta, aún incompleta, empezaba a tomar forma en ese mismo instante. El amanecer llegó sin prisa, tiñendo el cielo de un color suave, como si quisiera borrar los sobresaltos de la noche anterior en la cocina. El olor del arroz caliente y del té recién hervido llenaba el aire. La casa, que horas antes había estado envuelta en angustia, respiraba ahora una calma tímida, casi desconfiada, como cuando el corazón aún late rápido después de un susto. James se levantó temprano, observó a Annie dormir profundamente, abrazando su pequeño juguete. En ese instante comprendió algo esencial. El miedo que sintieron no fue solo por la posibilidad de perderla, sino por darse cuenta de lo frágil que puede ser la vida cotidiana, esa que creemos tan segura, hasta que algo se sale de control. El señor Juan estaba sentado junto a la ventana, miraba hacia afuera, pero sus pensamientos parecían viajar hacia atrás, años que no regresan. Cuando James se acercó, él habló primero con una voz baja cargada de sinceridad. «Ayer entendí algo», dijo. «Pasé la vida creyendo que proveer era suficiente. Olvidé que cuidar también es estar presente». James no respondió de inmediato, se sentó a su lado. No hacía falta discutir quién tuvo razón o quién se equivocó más. Había momentos en los que la vida, con un solo incidente, desmonta todos los orgullos. Jep apareció con 2 tazas de té. Se las entregó en silencio para ella. Aquel gesto sencillo era una forma de cerrar heridas sin palabras. Pensó en cuántas familias viven situaciones similares, malentendidos, ausencias, reproches acumulados, y cómo muchas veces hace falta un pequeño caos para recordarnos lo esencial. Cuando ni despertó, corrió hacia todos con una sonrisa luminosa. Su risa volvió a unirlos como un hilo invisible. El señor Juan la levantó con cuidado, y esta vez no hubo rigidez en sus brazos, solo ternura en ese gesto. James vio algo nuevo, un padre dispuesto a aprender. Aunque fuera tarde, el día continuó con normalidad. Desayunaron juntos, hablaron de cosas simples, del clima, del trabajo, de planes pequeños. Pero bajo esa aparente rutina, algo había cambiado. Ya no era la misma casa ni las mismas personas. Antes de irse, James se detuvo en la puerta, miró atrás y pensó en lo fácil que es perderse en el trabajo, en las preocupaciones, en el orgullo y en lo difícil pero necesario que es detenerse a cuidar de quienes amamos, porque al final la vida no se trata de evitar los errores, sino de reconocerlos a tiempo. Y aquella mañana les enseñó que incluso el miedo puede convertirse en un puente, si estamos dispuestos a cruzarlo juntos. Esta historia nos recuerda que en la vida cotidiana, muchas veces damos por sentado lo más importante, la presencia y el cuidado mutuo. Creemos que cumplir con responsabilidades, trabajar duro o proveer económicamente es suficiente, y olvidamos que el amor también se demuestra con atención, tiempo y cercanía. Solo cuando ocurre un susto o una pérdida imaginada, comprendemos cuán frágil es aquello que creemos seguro. La lección principal es aprender a comunicarnos y a no dejar que el orgullo o el silencio creen distancias innecesarias entre las personas. Cuidar no es solo proteger físicamente, sino estar emocionalmente disponibles, escuchar y actuar con responsabilidad. Cada error puede transformarse en una oportunidad para reflexionar y cambiar si tenemos la humildad de reconocerlo. Finalmente, la historia enseña que la familia no se construye únicamente con lazos de sangre, sino con actos diarios de amor y compromiso. Valorar el presente, estar atentos a quienes amamos y aprender de los momentos difíciles es la base para crear un hogar verdadero, donde el miedo se convierte en aprendizaje y la preocupación en unión. Che trong tay, anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tư Lành phát hiện và nhìn nhau thẳng vào vùng sâu. Tiếng cười dần tăng bởi kêu vang khắp rừng khi cả hai rời theo qua gốc tre xung tua từng núi đá. Cuối cùng Fuji nhanh tay
úp sóng bắt gọn con rúi trong tiếng hét lên xuống. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình là vẫn cười rạng rỡ. Rồi bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tiêu, ánh mắt dịu dàng lên núi. Khắc ấy, chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng và một con rúi, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Thì theo khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc rừng khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Đến và niềm hạnh phúc nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?